momento pues tenemos solo 4 estudiantes conectados. Muchísimas gracias por su participación. Sabemos que este periodo 8.3 está bien cerradito en cuestión de fechas y si tienen otros cursos, los otros 2 cursos que puedan matricular, pues digamos que deben estar también en cierre. Entonces, esperamos que próximamente puedan ver la grabación los que no han podido ingresar. Pues el ingreso es libre, por aquí nos están diciendo que una compañera no puede ingresar, el ingreso es libre. De pronto que intente por otro navegador, no sé, porque no tengo en sala de espera absolutamente a nadie. Entonces, no sé cuál puede ser la dificultad o de pronto también puede ser dificultades en el internet que pueda estar teniendo la estudiante en este momento. Entonces, nos encontramos nuevamente aquí, es nuestro último encuentro, digamos así, asincrónico, es nuestra última web, donde vamos a abordar la temática del psicólogo y métodos etnográficos. Entonces, es muy importante este espacio, ya que podemos profundizar algunas temáticas y también vamos a tener la oportunidad de aclarar dudas e inquietudes en relación a la tarea 4 y 5. Entonces, en ese sentido, espero que los que están conectaditos, pues tengan como la oportunidad y la disposición de hacer todas las preguntas que tengan referente a la temática y a las 2 actividades. Entonces, para dar sentido a nuestra agenda, entonces el saludo que es el que estamos haciendo en este momento. En este momento me acompaña también la profesora Lilibet. Entonces, la profe Lilibet estaba compartiendo ahorita pantalla, mira, aquí la tienen, es nuestra profesora del curso. Ella más adelante también va a estar dinamizando parte de la web. Entonces, para que vamos a estar las dos en todo este espacio acompañándolos a ustedes. Luego vamos a ver las temáticas que van a estar distribuidas en el rol del psicólogo, orientaciones éticas de intervención y acompañamiento psicosocial en la psicología comunitaria, etnografía y como les decía, que es una parte que yo sé que a ustedes les interesa mucho, las orientaciones de la tarea 4 y 5 para que tengamos la oportunidad de que ustedes nos comenten todas las inquietudes que tengan al respecto hasta el momento. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos del rol del psicólogo, ¿cierto? Hablamos de unas generalidades específicas, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos del rol del psicólogo, estamos hablando eh, primero, ¿cierto? De qué es, cuál es ese campo de acción, dónde es que el psicólogo se desenvuelve, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que recordar, ¿sí? Es que la psicología es una ciencia. ¿Cierto? Y como ciencia, pues también tiene un método propio, ¿sí? Tiene unas herramientas que utilizamos nosotros y que, aunque muchas veces pueden ser transversales con otras disciplinas, hay unas herramientas que son básicamente exclusivas de los psicólogos, como cuáles, por ejemplo, las pruebas psicológicas, las pruebas psicométricas, ¿sí? Entonces, entender primero qué es la psicología, ¿cierto? Como esa es ciencia que estudia la mente y el comportamiento humano. ¿En relación a qué? En relación a todo lo que es, recordemos que nosotros vemos al ser humano desde el modelo biopsicosocial. Entonces, esto significa que vamos a estar, eh, digamos, en una fuerte interacción con el medio y que precisamente, aparte de que hay unos insumos biológicos, pues hay todo un entorno que influye en nuestro comportamiento. Asimismo, ¿cierto? Hay unos roles específicos, ¿cierto? De acuerdo a un campo de acción. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, si nosotros estuviéramos hablando específicamente de el rol del psicólogo clínico y de la salud, ¿cierto? Hablamos de unas
características o de unas funciones específicas, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros decimos el psicólogo clínico y de la salud, estamos hablando que es esta persona que hace una evaluación, que hace un diagnóstico, que hace un tratamiento, que hace un proceso de intervención, de asesoría, de consultoría, ¿sí? Y todo lo que es PIP, ¿cierto? Que es prevención y promoción de la salud mental. Pero ¿qué pasaría si yo no estoy hablando del rol del psicólogo clínico y de la salud, sino que voy a decir cuál puede ser ese rol del psicólogo en el contexto educativo, ¿cierto? Entonces, ya digamos que aunque la psicología, ¿sí? En su general tiene unas técnicas y tiene unas estrategias, pero digamos que los fines van cambiando. Entonces, cuando yo estoy hablando de ese rol del psicólogo educativo, entonces yo hablo de ese psicólogo, ¿cierto? Que hace ese estudio del comportamiento humano, ¿sí? ¿Desde dónde? Desde el contexto educativo. Entonces es este psicólogo que hace esas intervenciones desde esas necesidades educativas, ¿sí? Que pueden tener los estudiantes. ¿Sí? También hay una parte muy importante del psicólogo educativo que hace referencia a la orientación vocacional, también a la parte de prevención, a la parte de formación, también a esta asesoría para los padres. ¿Sí? Entonces, esto para que nosotros vayamos teniendo muy en cuenta que, aunque estamos hablando de una sola ciencia que es la psicología, ¿cierto? Estamos hablando de otros roles. Y asimismo, si yo les pregunto a ustedes, que aquí me gustaría, porque a nosotros nos gusta en estas web hacerles preguntas a ustedes, si nosotros hablamos, por ejemplo, del psicólogo en el contexto organizacional, ustedes, ¿qué me dirían? ¿Cuáles serían como esas funciones del psicólogo en el contexto organizacional? A ver, tenemos a Jacqueline, a María José, a Diana. ¿Quién nos quiere compartir cuáles creen ustedes que son ese rol del psicólogo, pero ya en el contexto organizacional? Buenas tardes, tutora. Muy buenas tardes, ¿con quién hablo? Mayerly Suárez, tutora. Hola Mayerly, cuéntanos. Bueno, yo considero que pues el campo organizacional se trata de la parte organizativa y funcional de Sí, una empresa. Entonces, el rol a desempeñar del psicólogo sería como fomentar esa integración grupal, trabajo en el grupo, eh, como fomentar actividades para que haya un ambiente de trabajo pues excelente. eh, y sí, digamos también sí, muy analizar bien. esas habilidades y potenciales que tiene cada persona para pues desempeñarse dentro de la empresa. Perfecto, muy bien. Efectivamente, todo eso que tú acabas de decir es esa planeación, organización y dirección de las actividades, ¿cierto? Humanas que están relacionadas dentro del entorno laboral, ¿sí? Entonces, esto como para que nosotros podamos aclarar que dependiendo de donde nos encontremos parados, ¿sí? Hay unos roles específicos. Entonces, aquí como nos está mostrando nuestra diapositiva, ¿cierto? ¿Cuál es ese rol del psicólogo en los grupos étnicos? Que precisamente es eso que hemos venido desarrollando alrededor del curso en nuestras unidades. Entonces, el etnopsicólogo, ¿qué busca, cierto? Entonces busca aclarar los problemas psicológicos que por su naturaleza son afectados por variables culturales. Recordemos que desde la etnopsicología, ¿cierto? Hacemos ese estudio, ¿sí? Es esa disciplina que es emergente, que está completamente relacionada con toda la actividad cultural de estos pueblos originarios, de estos pueblos indígenas, pero que no solamente son estos pueblos indígenas, sino que lo podemos migrar a todas estas comunidades en las que nosotros nos podemos ver inmersos, que tienen unas particularidades dentro de su cultura y que nosotros, ¿cierto? Tenemos que entender ese significado de esa cultura en la que ellos se encuentran inmersos. Entonces, precisamente, ¿sí? Dentro del rol
del psicólogo en los grupos étnicos hay unas variables que son muy importantes, ¿cierto? Que son esas variables culturales que son determinantes en ese estudio. Entonces, nosotros como psicólogos que estamos trabajando con estas poblaciones, con estas comunidades, ¿cierto? Tenemos que adaptarnos, ¿sí? A esas prácticas y a esas formas de interactuar, ¿cierto? De estos sujetos que están en entornos radicalmente diferentes a los que nosotros hemos venido o estamos acostumbrados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que eh, realizar intervenciones, ¿cierto? Reconociendo esas características propias para no llegar a ser, para no utilizar estrategias o metodologías que sean usurpantes para ellos o que puedan resultar de una u otra forma violentas para ellos por la cultura en la que ellos se encuentran, ¿cierto? Entonces, precisamente ese rol del psicólogo primero es poder comprender, entender esas características propias de esa comunidad, ¿cierto? A partir precisamente de esas relaciones que existen entre el individuo y la cultura. Entonces, para poder conocer precisamente esas formas de pensar, esas formas de sentir, esas formas de actuar de esos miembros que la conforman y que dependiendo, ¿cierto?, de la región donde nosotros nos encontremos, dependiendo de ese significado que tienen para esos grupos culturales, ¿cierto? Cada experiencia, pues nosotros podamos entender y de verdad podamos ayudarlos, ¿sí? A construir entre todos, porque esto también es importante, entender que nosotros como profesionales no tenemos la última palabra. Cuando se trabaja con este grupo, con este tipo de comunidades, lo que hacemos es una co-construcción, porque la verdad absoluta no la tenemos nosotros. Nosotros tenemos que entender que desde sus conocimientos, esos conocimientos que se han ido digamos, como llevando de generación en generación, que han sido transmitidos de generación a generación, es un conocimiento que es muy importante, ¿sí? Y no es más o menos importante que el conocimiento que nosotros podemos tener, es simplemente diferente, porque ellos tienen otras prácticas que igual les ha funcionado para resolver las situaciones al interior de su comunidad. Entonces, cuando yo hablo de esa co-construcción, es que hacemos un reconocimiento juntos y hacemos y construimos una metodología juntos para que de esa forma sí podamos realmente eh, poder encaminar a estas comunidades de acuerdo a sus propias necesidades. Entonces, es supremamente importante esto de poder entender cuál es su forma de entender el mundo, cuál es su forma en cómo ellos han logrado construirse, porque muchas veces desde el lenguaje que nosotros utilizamos, por ejemplo, cuando estamos hablando de un lenguaje propio de una comunidad indígena, ese lenguaje, aunque ellos logren hablar nuestra lengua, logren hablar el español, el hecho de que ellos sean nativos hacen una construcción diferente a la nuestra. Y entonces cuando nosotros le pedimos a ellos que escriban y de pronto la redacción no es la más coherente, la redacción no es la esperada, pero es porque es la forma en cómo ellos logran interpretar también nuestro lenguaje, aunque lo puedan hablar. Por eso hablamos de lo importante de poder entender esa forma de ser, esa forma de pensar, esa forma de sentir y esa forma de actuar. ¿Sí? Aquí les estoy dando un ejemplo chiquito que es el del lenguaje. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? Bueno, parece que sí. Listo. Entonces, precisamente, asimismo, como yo les decía ahora de que hay un rol, hay unas funciones específicas de acuerdo a la población en la que nosotros nos estemos dirigiendo a ese campo de acción, asimismo hay un perfil eh, para el psicólogo poder trabajar en estos grupos específicos de estas comunidades, de estas poblaciones, de estos grupos. Entonces,
aquí es muy importante integrarse a la comunidad y a esa gestión institucional que propia de ellos, ¿cierto? Para que ellos, como yo les decía ahora, no se sientan que estamos siendo como intrusivos con ellos, sino que por el contrario, lo que estamos nosotros es adaptándonos a ellos y no ellos adaptándose a a mi cultura propia de la que yo llevo, ¿cierto? Y esto precisamente está completamente transversalizado desde esa formación ética que nosotros tenemos que tener. Cuando aquí hablamos de una formación ética, estamos hablando de toda esta formación que nosotros como psicólogos tenemos que tener. Yo sé que ustedes en algunos de los cursos ya han transitado por cursos donde específicamente vemos el código deontológico del psicólogo, ¿cierto? Donde efectivamente nos muestra que nosotros como psicólogos tenemos unos deberes, ¿sí? Así como tenemos unos derechos, también tenemos unos deberes frente a las comunidades y asimismo eh, hay unos deberes de formación académica, ¿sí? Porque si yo voy a trabajar con comunidades, pues también es importante que yo me esté como actualizando referente al trabajo que hay que hacer con estas comunidades, ¿cierto? Antes de llegar a esas comunidades, yo debo hacer también ese estudio de poder entender todo. Es que cuando hablamos de la parte cultural, estamos hablando de su gastronomía, de su forma, de cómo entienden ellos esa institucionalidad que es la familia, por ejemplo, cómo entienden ellos lo que es ese trabajo grupal, ese trabajo en comunidad, ¿sí? Cuáles también son esos idiosincrasia que ellos tienen propio desde su estructura social y jerárquica, ¿sí? Para que yo no vaya a ir, así como nosotros tenemos un alcalde, unos concejales, así mismo hay comunidades que tienen esa estructura institucional de una forma diferente a la que nosotros estamos acostumbrados. Entonces, esto es muy importante conocer esa formación y esa institucionalidad que tienen ellos. Entonces, asimismo, miren, la responsabilidad de actualización permanente, eso que yo les decía ahora, es una responsabilidad no solamente para trabajar con grupos étnicos, sino cuando yo voy a trabajar como psicoorientadora de un colegio, si yo lo voy a hacer desde la psicología clínica, que también tiene unas especificaciones y hay que hacer unas especializaciones específicas para poder habilitar un consultorio, por ejemplo, ¿cierto? Entonces esa actualización y miren, todo está completamente transversalizado. De ahí está también esa formación ética mía, porque si yo sé que no tengo los conocimientos, pues tengo dos opciones, o me formo o simplemente digo que no me encuentro en la capacidad para poder abordar adecuadamente a esa comunidad. Tener la habilidad en la parte de la evaluación, de diagnóstico, de asesoría desde los diferentes escenarios y poblaciones, ¿cierto? Eh, la autonomía de nuestro ejercicio profesional, asimismo, lo importante que es evaluar los resultados de esas intervenciones que nosotros vamos desarrollando. Cuando nosotros trabajamos con comunidades, eso que yo les decía ahora, que es en una co-construcción, ¿cierto? Entonces, se diseña en conjunto, ¿sí? Pero a la vez también ese diseño requiere unas fases, ¿cierto?, de acompañamiento, unas fases de evaluación periódica de ese cronograma, de esa planeación que nosotros nos hacemos. Entonces, esta parte de la evaluación de los resultados es primordial porque es la que nos permite poder ver los avances y también si algo no está funcionando adecuadamente, yo pueda hacer los cambios en el camino, ¿sí? Por eso estas evaluaciones periódicas son, digamos que son un soporte indispensable para ello, porque nos permite evaluar cada una de las fases, mirar qué es lo que más nos está funcionando, de pronto donde hay algunos baches que tenemos que parar y de pronto hacer un plan de mejora y a la final pues podemos hacer una evaluación para mirar si logramos o no los resultados que teníamos previstos con estas comunidades. Y de esa forma pues
desde esa co-construcción podemos también revisar cuáles son esas sugerencias que nos realizan las comunidades precisamente en ese trabajo mancomunado que vamos realizando. Entonces, muy importante esto y que nosotros tengamos muy presente, ¿sí? Que cada población tiene unas características específicas y entonces desde eso, tanto a nivel teórico como a nivel metodológico, pues van a cambiar, no es lo mismo, no van a ser las mismas estrategias, ni desde la parte teórica ni desde la parte metodológica la que voy a utilizar con X población en X región, ¿sí? Que la que voy a realizar en otra región y en otra población. Siguiente, profe. Entonces, miren, aquí seguimos precisamente con esa parte de las habilidades y competencias que se debe tener un psicólogo precisamente para el abordaje de estas comunidades. Entonces, aquí también quisiera abrir un poco los micrófonos para que pudiéramos ver estas habilidades y competencias que vemos aquí, cómo nosotros las entendemos desde este actuar del psicólogo. Entonces, no sé, a ver, miremos aquí la compañera Lady Andrea López, ¿qué nos puede decir en relación a esta diapositiva? Hola, Jacqueline. Bueno, no sé si la cogí fuera de base. Perdona, Lady. Vámonos entonces con Jacqueline. Hola, profe, buenas tardes. Hola, Jacqueline. Sí, profe, estoy mirando la diapositiva y ahí nos está explicando las habilidades que tiene que tener el psicólogo en la rama de la hipnopsicología, como es describir, ser sensible, tener aproximaciones. Cuando hablamos con la cuestión de la parte de las etnias, pues tenemos que sensibilizarnos, cómo piensan ellos, ¿no, profe? Como su lenguaje también, cómo tenemos que llegar a ellos, que es lo más importante, lo que nos tiene que mover ahí es la lengua, que es lo que se nos dificultaría con nosotros. Igual como dice usted, ellos también hablan español, pero para ellos la cultura es su lenguaje. También habla de, ¿qué más dice acá? A ver, espérame que tenía pequeña la... sí, y eso, profe, llegar con asertividad. Lo que estoy diciendo, mirar cómo se les llega a ellos, porque ellos son como muy cerrados con su cultura, con sus tradiciones. Pues eso es lo que yo entiendo ahí de la diapositiva, profe. Gracias, Jacqueline. Muy bien. Vamos a ver de pronto qué otro compañero quiere hacer otra observación en relación a estas habilidades y competencias que debemos tener para este abordaje con las comunidades, desde ese rol del etnopsicólogo. Miremos, Elsa, tenemos a Kelly también, a Diana, a Luz, a María José. ¿Quién más por aquí nos quiere compartir? Un poquito como esas observaciones que tienen relación ya a esto que hemos aprendido en el, ay, aquí me dicen que Elsa no tiene micrófono. Ok, Elsa, pero no importa, me puedes escribir y por aquí lo leemos. Por aquí Kelly abrió su micrófono. Hola Kelly, te escuchamos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Referente a las competencias, tanto del rol de psicólogo en los grupos étnicos, podemos también tener en cuenta que hay que saber establecer una buena relación y empatía con los integrantes de estos grupos, lo que decía anteriormente. También tenemos que saber manejar su lenguaje y saberlo interpretar. Así como hay lenguaje verbal, hay no verbal. Entonces, a veces nosotros como seres humanos normales nos expresamos con los ojos, con ciertos gestos. También hay que, en esta clase de poblaciones, hay que también tener cuidado cómo nosotros nos expresamos y qué le damos a ellos también a entender, ¿sí? Captar también el sufrimiento o el dolor, saberlo manejar. Sabemos también que como personas profesionales que vamos a ser psicólogos, saber manejar nuestras propias emociones. Lo que tú decías, van a haber casos en los cuales nos vamos a sentir impedidos porque nos van a llegar al corazón, al alma, nos van a hacer estremecer. Entonces es mejor decir, me siento impedido porque
no sabemos controlar nuestras propias emociones, tampoco vamos a poder ayudar a otros a controlar y a manejar sus propias emociones. Otra parte importante es revisar las tareas captadas con el grupo y trabajar sobre ellas y ayudarlos a resolver las dudas de la mejor manera posible. Perfecto, vale, muchísimas gracias. Mira, y aquí hay un punto muy, muy importante e interesante, y es que siempre estamos transitando por un concepto que es el concepto de cultura. Y cuando nosotros hablamos de cultura, podemos hablarlo desde dos dimensiones, de lo que es la cultura objetiva y lo que es una cultura subjetiva. ¿Sí? Recordemos que cuando hablamos de cultura estamos hablando desde lo poético, digámoslo así, como esa herencia social. ¿Sí? Pero ¿qué significado tiene esa herencia social? Que es ese sistema de información y significados que vamos compartiendo, ¿cierto? Por generaciones, por esos grupos de esas comunidades. Entonces, cuando hablamos de esa cultura objetiva y esa cultura subjetiva, ¿qué entendemos por cultura objetiva? Por ejemplo, una cultura objetiva es un reloj, ¿cierto? Yo tengo un reloj, eso es algo físico, es algo tangible. Este computador por donde yo estoy es tangible, es completamente objetivo, sabemos para qué sirve, cómo funciona. Pero también hay otra cultura que es objetiva, perdón, que es subjetiva. Entonces, es sobre esas subjetividades, sobre todo, que nosotros tenemos que entrar a trabajar, ¿sí? Lo que decían ahorita las dos compañeras, efectivamente, es esa forma en que ellos ven la realidad, cómo ellos ven su realidad. Recordemos que la realidad es algo abstracto, es algo subjetivo. Entonces, precisamente, cómo es que ellos ven, ¿cierto? Observan, cómo es que ellos pueden construir conocimiento, cuál es esa forma en que ellos construyen conocimiento. ¿Sí? Voy aquí a mirar en el chat, mm, que no me abre. Profe Lilibet, ahí yo sé que escriben en el chat, pero es que no me quiere abrir, no logro acceder al chat. Bueno, aquí en el chat hay varios comentarios. Elsa dice, profe, que bueno, las técnicas, dice Luz Urrego, etnográficas son fundamentales para comprender y abordar adecuadamente los aspectos psicológicos, socioculturales y emocionales involucrados en este contexto de cada comunidad. Adicional, Elsa Carolina, que es importante que todo profesional en psicología debe tener tacto a la hora de acercarse al grupo étnico con el fin de poder comprender. El tacto precisamente es lo que hace referencia a la profesora Maru, es a la ética, a la forma en cómo comunicarse, a la manera en cómo uno llega a la comunidad, porque si bien uno tiene un conocimiento, nos tenemos los referentes culturales a la comunidad a la que nosotros lleguemos a formar parte de una investigación o de una intervención. Entonces siempre es importante partir de que uno es el extraño en ese contexto y debe aprender de ellos para poder ejercer una mejor empatía, una mejor comunicación y así compartir saberes. Tanto la comunidad nos provee a nosotros elementos que requerimos para nosotros también desarrollar lo que nosotros ya como profesionales podemos llegar a implementar. Vale, profe, muchísimas gracias. Y miren que eso de lo que estamos hablando es lo que nos está mostrando nuestra diapositiva, ¿cierto? Miren la parte de sensibilizarse, aproximarse, ¿sí? Ahí estamos hablando precisamente de poder eh, eh, llegar. Es que a veces nosotros utilizamos conceptos que uno dice, ay, no, sí, tan sencillo, y no es tan sencillo. Es que cuando uno dice aproximarse a una comunidad, ¿qué significa eso de aproximarse a una comunidad, cierto? Es que sí, hay que llegarle a la comunidad, son como conceptos que uno dice, ay, sí, tan fácil, tan sencillo, y no es tan fácil ni tan sencillo, ¿sí? ¿Qué significa, por ejemplo, llegar al otro con asertividad, ¿cierto? ¿Qué significa eso de evitación, los juicios de valor?
todas estas cosas que nosotros desde el vocabulario lo hablamos, ¿cierto? Pero cuando estamos ahí en el contexto, en la práctica, a veces puede que nosotros, y una compañera lo decía, que hay diferentes formas de lenguaje. A veces nosotros podemos estar en una comunidad y pueda que desde nuestro lenguaje hablado no hagamos juicios de valor, pero de pronto desde mi lenguaje corporal esté haciendo muchos juicios de valor, ¿cierto? Porque, por ejemplo, yo soy muy expresiva con el rostro. Entonces yo abro mucho los ojos, yo soy extremadamente expresiva. Entonces cuando algo me asombra, pues a mí se me nota muchísimo. Entonces también es eso, que puedo estar yo mostrando con ese lenguaje corporal. Entonces, cuando hablamos de sensibilizarnos, de aproximarnos a estas comunidades, es eso que yo les decía. Primero, nosotros tenemos que documentarnos un poco. Yo no voy a llegar a una comunidad hacia allá a ver qué me encuentro. Es importante documentarse, es importante tener un contacto con esas personas que son de una u otra forma referentes de esas comunidades para ir teniendo como ese conocimiento previo para no, en el momento en que yo no llegue, y lo decía la profe Lili, yo soy una extraña frente a esa comunidad. Entonces, que dentro de esa observación que yo vaya a hacer, yo no vaya a cometer algún comportamiento, alguna actitud que pueda ser, que puedan sentir ellos que los estoy violentando desde su ser. Entonces, eso es primordial. Por ejemplo, el uso de técnicas. ¿Sí? No todas las técnicas van a ser funcionales para todas las comunidades. Entonces, ese conocimiento previo que yo tenga de la comunidad va a ser supremamente importante. Esa capacidad de observación, miren lo que nos dicen acá, capacidad de ver más allá y crecer, ¿sí? ¿Por qué crecer? Porque es que no solamente yo les llevo herramientas a ellos, no solamente ellos van a aprender de eso que yo les voy a aportar, sino que yo también voy a aprender muchísimo de ellos, ¿sí? Voy a aprender nuevas herramientas, voy a aprender nuevas estrategias que ellos mismos me pueden enseñar a mí. Ellos, esas comunidades nos van a enseñar a nosotros muchísimo más. Y a veces yo me atrevería a decir que en ocasiones es mucho más lo que nosotros podemos aprender de ellos que lo que ellos puedan aprender de nosotros, ¿sí? Nosotros a ellos les vamos a proporcionar unas herramientas, pero que estas mismas comunidades las van a poder adaptar específicamente para que realmente tengan un impacto para ellos. ¿Listo? Continuamos, profe. Entonces, asimismo, ¿cierto? Nosotros tenemos unos deberes. Entonces, miremos que aquí nos están mostrando, digamos, como cinco deberes que están aquí como generalizados. Entonces, por ejemplo, llevar un registro, ¿cierto? Escrito, una sistematización de todas esas prácticas y procedimientos que nosotros vamos realizando. Esta parte es supremamente importante y los que ya han pasado por algunos cursos de las acciones saben que esta parte de los registros escritos son unas herramientas y unos insumos muy importantes para nosotros como psicólogos, pero también para nosotros poder compartir con las comunidades y hacer esa retroalimentación, porque es que no tiene ningún sentido que yo haga una intervención a una comunidad si esta comunidad no tiene la oportunidad de recibir esa retroalimentación que nosotros podamos dar. Otro punto muy importante y que está precisamente transversalizado en toda la parte del código deontológico y es el guardar la reserva sobre las personas y sobre las instituciones, porque cuando nosotros hablamos de reserva, no lo hablamos únicamente de la persona, del ser humano, sino también la reserva que pueden tener las instituciones en relación a cualquier tipo de intervención que yo pueda hacer. Si yo aplico, por ejemplo, una encuesta, si yo aplico una entrevista donde me da una información que es una información sensible, por ejemplo, para la comunidad, tengo yo que saber hasta dónde puedo compartir una información o no
porque puede ser sensible precisamente para el funcionamiento de esa organización. Entonces, lo mismo sucede con las comunidades. Entonces, no solamente estamos hablando de una reserva individual, sino también desde la institucionalidad, desde lo colectivo. Y esto está completamente ligado a cuando hablamos de guardar ese secreto profesional, ¿cierto? Pero entonces, este secreto profesional tiene, digamos, unas limitaciones en algún sentido, ¿cierto? De hasta dónde yo puedo guardar un secreto profesional mientras, ¿cierto? No esté en riesgo la vida de las personas, mientras no esté en riesgo o la protección, ¿cierto? De salvaguardar a una comunidad. Entonces nosotros tenemos que tener muy claro, ¿cierto?, hasta dónde son nuestros límites de guardar el secreto profesional. Pero sí, esto es supremamente importante para nosotros porque cualquier mala praxis puede resultar en en una situación que nos puede llevar a, a un a ver, ¿cómo les digo? Como que nos hagan una situación disciplinaria, que nos hagan, por ejemplo, que hasta podamos perder nuestra tarjeta profesional. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en estas praxis que nosotros vamos realizando, no solamente en las comunidades, sino también a nivel individual. Entonces, y por eso aquí es tan importante que tengamos y nos leamos y conozcamos, ¿cierto? Nuestro código deontológico, porque ahí es precisamente donde nos está mostrando qué es lo que nosotros podemos hacer, hasta dónde podemos llegar con las comunidades en esas actividades que nosotros vamos realizando con ellos. Cumplir las normas vigentes relacionadas con la prestación de servicio en las áreas de salud, en el área del trabajo, en el área jurídica o en los diferentes campos de acción que nosotros vamos realizando. Por eso aquí, nuevamente, les repito, la importancia de la actualización y del estudio constante y permanente, y vuelve y hablamos de la ética. Si yo como psicólogo sé que no estoy capacitado, que no tengo las competencias específicas para trabajar en un contexto determinado, con una población determinada. Entonces, ahí también está esa parte del respeto por nuestra profesión, ¿sí? No tenemos por qué todos saber sobre todo. ¿Sí? Yo no tengo por qué ser la experta en todas las herramientas que utilizamos en la psicología de salud, en la psicología del trabajo, en la psicología de la educación, pero sí tengo la responsabilidad de informar, ¿cierto?, hasta dónde llegan mis capacidades y mis habilidades. Respetar los principios y valores que se sustentan, todo lo que tiene que ver con las normas de ética vigentes para el ejercicio de la profesión y el respeto por los derechos humanos. Entonces, aquí, por ejemplo, me voy a volver aquí donde están cada uno de ustedes para mirarlos y quiero que me digan quiénes de ustedes se han leído, han estudiado el Código Deontológico de Psicología. ¿Ninguno? Ya me preocupé. Jacqueline, Diana, en ningún momento han tenido la oportunidad de leerlo. En ninguna de las actividades que han realizado en los diferentes cursos han tenido la oportunidad. Vea, por aquí Elsa me está diciendo que no y está bien, por eso es una pregunta que puede ser un sí o no. Elsa me dice que no. Jacqueline, ¿qué me dice? Bueno, Lady me dice que no le sirve el micrófono. Que me Sí, dice que profe, en algunas actividades sí ya lo hemos utilizado, hemos mirado para algunos casos en algunas materias. Ok, bueno, y eso que has leído en algún momento, que has encontrado que te parezca así como importante, como relevante.
Ahí en ese manual encontramos lo que es la parte legal. Sí. La parte legal, como futuros profesionales, cómo debemos enfrentarnos a ciertos casos o cómo debemos tomar la ley. Nos han hecho... La normatividad. Esto, la normatividad, profe. Perfecto. Entonces, vea, para todos, yo sé, porque por eso les preguntaba, porque yo sé que en algunos cursos se han articulado, ¿cierto? Algunos capítulos, digámoslo así, del código deontológico, pero aquí sí va una invitación y es una invitación muy importante para cada uno de ustedes. Descárguenlo, léanlo, porque eso les va a evitar y los va a salvaguardar de que de pronto recuerden que el desconocimiento, ¿cierto? No nos exime de cualquier error que nosotros cometamos. Entonces, ahí está toda la reglamentación colombiana del ejercicio del psicólogo. Entonces, la invitación es a que la leamos, a que la conozcamos, ¿sí? Y que en ocasiones hay apartados que no son lo suficientemente claros y tengamos la oportunidad de preguntar, tengamos la oportunidad de debatir y discutir sobre ellos. Entonces, y no nos quedemos simplemente con los apartados con los que nosotros trabajamos en algunos de los cursos, porque ahí digamos que nos vamos a quedar cortos en poder entender y reflexionar realmente sobre la responsabilidad tan grande que nosotros tenemos como psicólogos y que nos va a evitar que más adelante podamos tener algún proceso disciplinario y digamos que un hallazgo mucho más complejo que podamos perder nuestra tarjeta profesional. Entonces, dentro de todo este ejercicio que como psicólogos podemos realizar desde este rol del psicólogo en las comunidades, pero que como nosotros podemos ver, y como les digo, es una ciencia, pero dependiendo del enfoque que nosotros utilicemos y de la población en la que nosotros vamos dirigidos, pues hay unas especificaciones específicas. Entonces, precisamente dentro de esas orientaciones éticas de intervención y de acompañamiento psicosocial, ¿cierto? En la psicología comunitaria, pues en ese sentido también hay unas pautas éticas específicas que están inmersas, digamos, como en 3 ejes principales, que es la práctica en psicología comunitaria, la formación en psicología comunitaria y la investigación en psicología comunitaria. Entonces, cuando nosotros hablamos precisamente de ese rol, ¿cierto? Del rol del psicólogo comunitario, ¿cierto? Entonces nosotros estamos hablando de que es este psicólogo que precisamente evalúa, posiciona y resuelve las necesidades de una población, ¿cierto? De esa población objetivo, ¿sí? Apoyándola desde dónde? Desde la psicoeducación, desde la psicoterapia y algo muy importante, desde la promoción y prevención. Entonces, precisamente dentro de esas orientaciones éticas para la práctica de la psicología comunitaria, encontramos precisamente la orientación 1 que nos dice que debemos explicitar y transparentar las condiciones en que toda intervención comunitaria se desarrolla, ¿sí? Señalando para quién se trabajan los objetivos de intervención, cuáles son esos límites de confiabilidad que implica tanto de la participación mía como de la participación de la comunidad y de todas las partes que se encuentran involucradas en esto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es delimitar precisamente hasta dónde va a llegar el alcance, ¿cierto? Que vamos a tener dentro de esa intervención que nosotros vamos a desarrollar, para que de esa forma queden claras, digamos, cuáles son como esas reglas que nosotros vamos a instaurar en ese momento de hacer esa intervención y cuáles van a ser esas condiciones con las que vamos a trabajar cada una de las partes que nos encontramos involucradas. Entonces, pasemos a nuestra orientación 2, que nos dice que se debe destinar un tiempo y dedicación antes de toda intervención. Miren que yo se los decía ahora, ¿sí? Yo no puedo llegar allá así de la nada, sino que yo tengo que tener una planificación, tengo que tener una orientación, tengo que tener un conocimiento previo
frente a esas comunidades, ¿cierto? Para yo poder no llegar allá, ¿cierto? De la nada, sino que yo tenga ya un marco de referencia, ¿cierto? Que me va a mí permitir realmente poder plantear cuál va a ser esa ruta de acción con esa comunidad. Promover la participación comunitaria en todas las etapas de la intervención, que es esa co-construcción de la que yo les he venido hablando, porque no es algo unidireccional, es algo completamente bidireccional, es algo completamente que se debe trabajar en conjunto y que realmente todos se sientan partícipes de eso que se está haciendo desde, y no solamente en la intervención, sino desde la planificación, desde la definición de los objetivos, de los resultados, de ese impacto que queremos lograr, y eso solamente se va a poder establecer si nosotros hacemos un reconocimiento, de una identificación real de esas necesidades de esa población, y ese reconocimiento no lo podemos hacer nosotros solos. Ese reconocimiento lo hacemos precisamente con esa comunidad, entendiendo sus necesidades y cuáles son esas preferencias que ellos realmente tienen. Yo desde agente externo, ¿cierto? Puedo hacer una observación y puedo evidenciar unas necesidades, pero esas necesidades pueden ser completamente diferentes a esas necesidades sentidas que tiene la comunidad, ¿sí? Porque yo desde afuera estoy haciendo una observación, pero esa observación está completamente delimitada por unas creencias, por unos conceptos, por una forma de ver el mundo propia, ¿sí? Y que de pronto no sea esa mirada la que ellos están necesitando. Entonces es ahí donde precisamente esa planeación en conjunto, esa definición de objetivos, de identificación de necesidades, no es ni siquiera primordial, es concluyente, o sea, se tiene que hacer de esa forma. No hay otra forma de realizarla para el trabajo con las diferentes comunidades. Vámonos entonces a la orientación 4. No ocultar ni omitir información que pueda ser de utilidad para las personas para las cuales se trabaja. Entonces, aquí es muy importante que nosotros también podamos mostrar eso que nosotros vamos encontrando, que a veces puede estar ahí, ¿cierto? Pero que no es evidente para las otras partes. Entonces, es muy importante ser muy transparentes frente a la información que se va recolectando y que vamos encontrando. Esta orientación 5 a mí me parece fundamental, ¿sí? Por no decir de las más importantes, me parece fundamental, y es impulsar políticas de autocuidado al interior de los equipos de trabajo para procesar el desgaste que se produce desde ese trabajo que se hace en el contexto, ¿cierto? Sobre todo cuando se trabaja con este tipo de comunidades. Entonces, esta parte, como les digo, por no decir que es la más importante, pero sí es fundamental esta parte del autocuidado. En la orientación 6, valorar las especificidades que cada miembro del equipo aporta al trabajo. Ya sea, y eso yo se los decía ahora, no solamente desde la academia, no solamente como profesionales, nosotros podamos brindar herramientas y estrategias que nosotros creamos que son poderosas, que son potentes, sino que cualquiera de los miembros de la comunidad puede hacer aportes muy, pero muy significativos para poder avanzar frente a los objetivos y los resultados que nosotros queremos. Por eso hablamos no solamente de los profesionales, de los miembros de la comunidad o de los jeques o de esos líderes, sino cualquier miembro de la comunidad, ¿sí? Y esto precisamente va a evitar poner una jerarquía frente al trabajo que se está poniendo, ¿cierto? Y poner una jerarquía frente a los conocimientos, ya sean científicos o ancestrales o empíricos que pueda tener la comunidad, que como yo les he dicho todo el tiempo, son equiparables en la cuestión de importancia y beneficiosos para la comunidad. Vámonos entonces con la orientación 7, que ya está
en este eje 2 del que yo les había hablado, que estamos hablando de 3 ejes importantes, entonces aquí ya estamos hablando de las orientaciones éticas para la formación en psicología comunitaria. Entonces, reconocer que la formación universitaria para el psicólogo comunitario tiene un carácter científico, tiene un carácter ético, tiene un carácter político, ¿cierto? Y aquí vamos nuevamente con esa importancia de ser autónomamente responsables, ¿cierto? Responsables de mi saber, responsables de mi conocimiento y responsables de esa actualización en la que yo debo estar completamente, ¿cierto? Entonces, precisamente, tengo que ser muy consciente y muy responsable de esa generación de conocimiento y esa contribución a la formación de profesionales idóneos para poder responder a las necesidades de este contexto comunitario y a las necesidades que tiene la comunidad, ¿sí? Miren, es que por eso la invitación nuevamente al código de ética del psicólogo, ¿vea? Cuando nosotros realmente logramos entender y logramos comprender esa responsabilidad social que nosotros tenemos, uno dice, huepucha, o sea, así dice uno, ¿yo en qué me metí? ¿Sí? Porque de verdad no es lo mismo cuando tú trabajas con materiales, ¿sí? No es lo mismo ser un diseñador de software, no es lo mismo ser un diseñador de materiales, no es lo mismo ser, ¿sí? Porque si se comete un error, pues simplemente se cambia una pieza, se arregla, pero cuando nosotros estamos trabajando con seres humanos, la responsabilidad es al 100, ¿sí? Entonces, por eso es primordial precisamente esa formación que nosotros tengamos, esa actualización que nosotros tengamos, y no solamente desde lo disciplinar, que es el saber hacer, ¿sí? Sino también desde el ser, ¿sí? Desde cómo somos, desde esas habilidades, competencias, actitudes, capacidades que debemos tener. Aquí vamos con la orientación 8. Toda formación de psicología comunitaria debe incluir explícitamente la formación en aspectos éticos e ideológicos, ¿sí? Entonces, miren, todo esto está completamente ligado a esta parte ética y de formación ética que nosotros tenemos que tener. Entonces, si ustedes también miran, por ejemplo, en nuestra malla curricular, tiene un curso obligatorio de ética, pero también tiene unos electivos que van muy en esta formación porque sabemos que desde lo curricular es supremamente importante esta formación ética del psicólogo. Un requisito, ay, profe, la 9, un requisito ineludible en la formación es que debe poseer un carácter teórico práctico, ¿sí? Entonces, a nivel conceptual, debemos ser muy fuertes a nivel conceptual, no solamente desde la práctica, ¿sí? Porque muchas veces somos muy fuertes desde lo práctico, para ir a hacer esa parte de intervención, de identificación, pero también tenemos que ser muy fuertes desde esa parte teórica y contextual para poder entender desde dónde estoy haciendo yo esta mirada parada, desde qué enfoque, desde qué autores, desde qué modelos específicos es que yo estoy parada para llegar a hacer esa intervención. Yo no hago esa intervención desde una nube de la nada, sino que yo estoy haciendo esa intervención parada en unos modelos, en unos enfoques específicos que sustentan cada una de esas herramientas y estrategias que yo estoy utilizando. Ahora sí, profe, vámonos para la orientación 10. ¿Qué nos dice aquí? Toda actividad práctica de los estudiantes debe estar estrechamente supervisada. El trabajo de campo de los estudiantes debe ser seguido de cerca por los docentes a cargo de la asignatura a fin de acompañar el proceso de intervención y aprendizaje. Efectivamente, miren, si ustedes van mirando, revisando dentro de su proceso, cuando ustedes hacen cualquier tipo de actividad práctica, el docente les hace unas sugerencias, les hace como unos parámetros específicos de los cuales tenemos que partir para poder hacer ese ejercicio. Por ejemplo, si vamos a hacer cualquier tipo de trabajo, nos solicitan un consentimiento informado. Cada consentimiento informado es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque cada consentimiento informado pues va a estar dirigido con unos aspectos específicos de acuerdo a lo que se vaya a realizar. Si cuando ustedes ya estén realizando su práctica profesional también se van a dar cuenta
que el estudiante en prácticas tiene un psicólogo en la empresa y también tiene un psicólogo desde la academia que precisamente va a poder evaluar y va a hacerle seguimiento a toda esa praxis que el estudiante va realizando, porque entendemos que está en formación y entendemos que va a tener muchísimas preguntas, muchísimas inquietudes, y que para eso tiene ese par académico que lo acompaña para poderlo guiar en ese proceso que está realizando, ¿cierto? Entonces, por eso tan importante ese seguimiento de ese trabajo que van haciendo los estudiantes. Y no solamente desde la psicología comunitaria, sino desde cualquiera de los campos de la psicología. Vámonos entonces para la orientación 11. Toda actividad práctica o pasantía en terreno por parte del estudiante debe estar basada en el respeto por el otro, encarnado en la comunidad. Entonces, miren que todo esto pues está relacionado con lo que hemos venido hablando, ¿sí? Y la principal forma de materializar el respeto hacia la comunidad es conociendo sus condiciones, su historia, sus costumbres, quiénes son sus líderes, su contexto, ¿cierto? Tratando de recopilar, ¿cierto? Y identificar la mayor parte de información posible de esta comunidad, ¿cierto? Entonces, miremos que aquí vamos siendo muy incisivos en este tipo de información, precisamente con todo el objetivo, estimados estudiantes, de que eso no se nos olvide y que lo podamos poner en práctica en el momento que realmente nosotros lo necesitemos y hagamos un proceso de intervención en una comunidad. Vámonos entonces para la orientación 12. La orientación 12, entonces, ya está en ese último eje, que es orientaciones éticas para la investigación científica en psicología comunitaria, ¿sí? Para el psicólogo es indispensable la investigación, porque es que es desde ahí que nosotros podemos tomar herramientas, podemos tomar nuevos modelos que han funcionado y que vienen siendo significativos para el trabajo con X comunidades. Entonces, en esta orientación 12, conocer y respetar el sistema de valores y estructuras sociales que operan en la comunidad en la cual se conducirá la investigación. Entonces, digamos que son los parámetros muy similares a cuando vamos a hacer una intervención de conocer precisamente esa comunidad, ¿cierto? Tal respeto debe estar presente en el diseño de investigación y en todas sus etapas. Asimismo, como yo les hablaba ahorita, de que si vamos a planear una intervención, ¿cierto? En cada una de las fases, pues tenemos que estar acompañados de la comunidad y que la comunidad precisamente apruebe eso que nosotros estamos haciendo. Lo mismo pasa cuando vamos a hacer un proceso de investigación. Nosotros tenemos que sentarnos con la comunidad, que la comunidad apruebe precisamente esa investigación que nosotros vamos a realizar, y para que esa comunidad apruebe esa investigación, pues debe ser importante para ellos y ellos deben comprender que esos resultados propios de esa investigación pues van a ser beneficiosos para ellos, no solamente para la academia, ¿cierto? Porque para la academia es súper importante porque vamos a hacer una construcción nueva de conocimiento, pero también importante para ellos, que de verdad los motive a participar activamente de la investigación. Y eso solamente lo vamos a lograr si ellos sienten que realmente esa investigación va a ser significativa para resolver alguna de las situaciones propias que puede estar viviendo la comunidad. Entonces, precisamente hasta esta orientación 12, yo los acompaño, yo continúo aquí en la web, pero entonces ya le doy la palabra a mi compañera Lilibet. Y pues si hay alguna pregunta hasta aquí, alguna observación que ustedes tengan, algo para complementar, también los escuchamos. ¿Aló? Están como muy calladitos. Sí, están más callados hoy. Total. Ay, ni los veo. Espérame ahí que ni los veo. Y están súper calladitos, será el frío, hambre, 50-50, cansancio del periodo. Pero bueno, entonces vamos a cambiar un poquito la dinámica. Para continuar, entonces, precisamente con estas orientaciones, vamos a tomar aquí, por ejemplo, ¿quién de los asistentes me lee la orientación 15? ¿Y qué extrae de esa información? Es decir,
¿a qué dirige esa orientación 15? A ver, ¿quién me lee? ¿Dedocráticamente o voluntariamente? Ah, a ver, compañeritas. Esperemos que sea voluntario para que no tenga que ser dedocrático. Así es. A ver, quienes estén en sala, a ver, ¿quién nos lee la orientación 15? Profe, buenas tardes, yo la leo. Listo, adelante, preciosa, Mayerle. Bueno, en la orientación número 15 dice tomar resguardos especiales respecto del consentimiento informado a propósito del registro de información por medio de imágenes y registros audiovisuales y en formatos digitales. De una vez la 16 y me haces la comprensión de esos dos tipos de orientación. Listo, profe. Promover formas de investigación que faciliten y fomenten la participación de la comunidad en todas las etapas de la investigación comunitaria. Listo. ¿Qué interpretas tú del contenido de lo que acabas de leer? Bueno, en cuanto a la primera es que nosotros siempre debemos tener en cuenta esa toma de consentimientos informados, o sea, digamos la aprobación de los grupos con los que vayamos a trabajar para aplicar lo que vayamos a hacer, independientemente de lo que vayamos a hacer, tener en cuenta siempre, siempre, siempre la aceptación y la aprobación de los grupos y de las personas que vayan a trabajar. Y Ajá. y en el siguiente, pues promover formas de investigación, digamos, tener en cuenta que sea una investigación activa, o sea, que sea participativa y que, digamos, sea dinámica, que, digamos, no sea monótona, sino que por el contrario sea dinámica, activa y que se pueda aprender y asimismo puedan aprender ellos, se pueda sacar o sea, se pueda investigar o extraer lo que se necesite investigar. Listo, Mayerly. Muchas gracias. Muy buenos tus apuntes a partir de la lectura. Es importante que nosotros comprendamos también lo que leemos y cómo lo aplicamos en nuestro ejercicio profesional. Si ustedes se han dado cuenta, en esta unidad precisamente se habla sobre el rol del psicólogo, perdón, y específicamente en grupos étnicos, pero eso no quiere decir que solamente es para este grupo de población. Esta unidad básicamente abarca cómo nosotros como psicólogos esencialmente no solo estamos dirigidos hacia un proceso de intervención, sino cómo esos elementos comunitarios también nos permite a nosotros desarrollar formas de investigación. Pareciera que cuando escuchamos la palabra investigación nos aterra, es el coco más grande y realmente nosotros los psicólogos estamos llamados a hacer investigación a partir de los contextos, fenómenos, poblaciones en las cuales uno está constantemente interviniendo o desarrollando dentro de esas poblaciones, porque eso permite generar nuevos conocimientos y aportar a las ciencias. Entonces es importante tener en cuenta esos elementos éticos de los que Marvin nos ha estado mencionando y recalcando, nuestros derechos, nuestros deberes, pero también los derechos y deberes de la comunidad y de la población, el respeto que ellos se merecen. Y todo tipo de investigación requiere también una rigurosidad académica y científica. Es por ello que es importante que nosotros conozcamos esos elementos y su aplicación. Creo que ustedes a través de todo este recorrido académico matriculan diferentes cursos en la línea de investigación y no están allí solo porque el plan de estudio lo requiera, es que precisamente nos provee herramientas técnicas, manejo de elementos que cuando estamos en la vida laboral es cuando decimos, ah, sí, yo lo vi, ah, sí, yo lo aplico, ah, sí, ya yo lo vi. Entonces, todos estos elementos confluyen a que nosotros en nuestro ejercicio profesional y desde un acompañamiento psicosocial nos debe permitir aplicar las normas pero también acogernos a las normas propias de ese contexto comunitario. Y si estamos hablando de contextos étnicos o grupos étnicos mucho más
factible de nosotros llegar a venir a imponer una normatividad diferente a la que ellos en sí están en historia, ya han construido y los identifica como un grupo específico. Entonces, cuando nosotros tengamos la oportunidad, porque nunca sabemos en qué se nos presente, ¿sí?, de formar parte de un equipo de trabajo interdisciplinario, multidisciplinario, transdisciplinario o de manera individual, tengamos en cuenta todas estas normas éticas que nos acoge como profesionales de las ciencias humanas, como profesionales de los estudios de los fenómenos sociales, comunitarios. En la orientación 17 y 18, ¿quién me ayuda a leerla? Que no sea Mayerly, a ver. Otra participante de los que se encuentran en sala y que sí tenga micrófono activo. ¿Quién de manera voluntaria? A ver. ¿Nada más está Mayerly en sala? No, Mayerly en sala no solo está. Está María José, está Están muy pocos Jacqueline, voluntarios hoy. está Diana. A ver, Miremos a ver aquí, a ver, miremos aquí. María Ya. José, María José. María José, hola. Por ejemplo, yo sé que Lady y Elsa ya han dicho que tienen dificultades con el micrófono. Jacqueline. Kelly habló ahorita. Hola, Kelly, también. Kelly puede repetir. Listo, orientación 17, difundir y devolver los resultados de las investigaciones, entregándoselos a los participantes y a la propia comunidad. La 18 también. Por favor. Cuando corresponde incluir a los participantes de la comunidad en el rol de coautores de los productos de la investigación, se trate de ponencias, artículos, libros, documentos de trabajo u otros. ¿Qué interpretas tú ahí, Kelly? Que dependiendo la metodología que nosotros hayamos utilizado para el proceso de recolección de la información, debemos de entregárselos a la comunidad. Ellos tienen derecho a saber cuáles fueron sus resultados, para así mismo hacer la publicación correspondiente en la cual les sea favorable o sea desfavorable, pero teniendo en cuenta pues también sus creencias, lo que tú decías, profe, que no vayamos nosotros a exponerlos de una manera muy vulnerables, que se vean como atropellados, sino de una manera muy coherente, en la cual, digamos, si se van a expresar noticias negativas, pues sean muy bien tomadas tanto por ellas como por a la sociedad a quien se va a transmitir el mensaje. Bueno, Kelly, muchas gracias por tu participación. Sí, efectivamente, cuando uno entra a un espacio comunitario, étnico, social, educativo, familiar, en cualquiera de los contextos en el que nos podamos desempeñar, y tenemos un rol o una función de investigadores, es importante devolverle a esa comunidad el resultado de la investigación o el resultado del informe, porque muchas veces tú dijiste una palabra, atropellados, en otras ocasiones utilizan utilizado, en otras manoseados, ¿sí? Depende eh, el contexto, porque a veces llegamos, no, sí que vamos a recoger datos porque mínimo de la alcaldía, de la universidad, de la gobernación, de la fundación XXX, porque vamos a implementar un programa que beneficie la salud, la nutrición, algunos de los criterios tantos que existen para trabajar al interior de una comunidad. Recogemos la información, aplicamos nuestros instrumentos, encuestas, entrevistas, etcétera, pero resulta que no volvemos más. Entonces, ¿dónde está el respeto posterior a la comunidad? Si bien nos brindaron una información
que les pertenece. Es necesario que se haga nuevamente una convocatoria, decir que los resultados, por lo menos los más pertinentes y lo que nos interesa también comunicar, porque es que a partir de allí se elaboran planes de acción, se elaboran ajustes, se elaboran programas, de pronto ellos no están de acuerdo o no se habían dado cuenta que existía X problemática al interior del grupo. Entonces, es necesario que nosotros también tengamos la responsabilidad de devolverle los resultados a ese grupo participante. Adicional, cuando se investiga, siempre hay un autor principal y a veces hay coautores. Quiere decir que hay 2 o 3 personas más que forman parte de esa investigación, pero quien lo lidera es uno. Y si ese coautores son miembros de la comunidad, pues a ellos hay que darle también su derecho de autor. Y yo creo que es algo que siempre se les ha dicho con las normas APA. Lo que no es suyo, tiene que darle los créditos. Y en las investigaciones, las informaciones proveen de otras personas, de terceros, de fuentes primarias o secundarias que nos están proveyendo una información. Entonces, a esas personas que también forman parte de esa investigación, hay que darle su derecho de autor. La investigación no es de Lilibet solamente, por ejemplo, ¿sí? Yo estoy, o por ejemplo, hoy que desarrollamos la web, estamos las dos compañeras y Marvin dice, bueno, yo he elaborado, ¿sí? Cuando hemos participado las dos en la construcción. Entonces, la otra persona dice, ve, ¿y eso por qué? Es un ejemplo, ¿no? Entonces, cuando uno se construye, se comparte, construye, uno también le debe dar el crédito a la otra persona, darle el aval, decirle, la investigación se hizo, yo soy la investigadora principal, pero el líder de la comunidad, el líder indígena, el líder son coautores y en los artículos que se elaboran para revistas científicas, pues ellos deben aparecer. Entonces, por eso es importante el reconocimiento de quienes participan en las investigaciones que uno realiza. Por allí vi que una manito se Sí, levantó como profe, Freddy. Freddy, y me parece muy Ajá. importante porque Freddy hace parte de una comunidad indígena, entonces Ah, buenísimo poderlo escuchar. Hola, excelente, Freddy, Freddy. bienvenido a esta tercera web. Excelente. Tienes el micrófono, adelante. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Freddy Asto Conde, soy de las comunidades indígenas del Alto Agudo. Pues he aprovechado este tiempo pues, para poderle escucharle en este foro, en esta conferencia. eh, la asesoría es muy buena y que como pueblos, como comunidad, pues una parte es como avanzar en este contexto para poderle pues, hacer pues, de acuerdo a lo que nos da la explicación o la asesoría en esta conferencia. Pues me alegra hoy a conectarse con ustedes. Primera vez que estoy haciendo esta conexión y pues voy poco a poco voy aprendiendo de cómo conectarse en nivel de conectividad en las redes sociales, de cómo compartir nuestro conocimiento y cómo poseerme en este sentido que estoy haciendo solo hice mi plan, hacer el esfuerzo para poder cómo hacer conectar y le doy gracias en este momento pues estoy pendiente de todos los hago mi apoyo. Gracias, felicidades. Excelente, Freddy. Mira, intentando se logra, ¿sí? Ese es el aprendizaje. Con buscando ayuda y orientación de otros también se llega a conseguir los logros y no es vencerse, es llegar precisamente a donde se quiere con la meta. Ya hoy pudiese ingresar y excelente
porque estamos precisamente hablando de toda una serie de elementos que son importantes del rol del psicólogo en comunidades y tú formas parte de ellas y pues qué tan importante para ustedes es que puedan también entender y comprender que quienes llegan allá también tienen que llegar a sus comunidades con unas herramientas, ¿sí? Que les permita construir en conjunto, no llegar a perturbar la paz, sino al contrario, lograr concretar acciones que a ustedes como comunidad también les permita vivencias nuevas, también progreso, sin em, romperlos de su ruptura cultural. Es importante la capacitación y preparación que tú como eh, miembro de una etnia puedas llevar luego a tus comunidades. Entonces, me alegra y bienvenido. Ahora sí, para concluir esta parte temática, porque creo que algunos elementos de la etnografía que vamos a mencionar y que hemos ido de alguna forma tocando en el transcurso es qué podemos realizar, qué conclusiones pueden realizar sobre las orientaciones éticas de intervención y acompañamiento psicosocial en psicología comunitaria en el contexto de la etnopsicología en Colombia. Entonces, ¿quién, por lo menos dos, de todo lo que hemos ido conversando hasta este momento, me puede dar una conclusión sobre estas orientaciones éticas y la implementación en el contexto de la etnopsicología? A ver, para avanzar, porque ya estamos llegando al punto que a ustedes más les gusta, las orientaciones de las tareas 4 y vamos a aprovechar para darles unos tips para la tarea 5, porque ya es la evaluación final y ahí no hay un acompañamiento tan específico como lo tienen en las tareas anteriores. Deja ver quién nos comparte por lo menos una conclusión de lo que se ha conversado hasta el momento para continuar. Jacqueline, de pronto, está por ahí que creo que Jacqueline es nombre. Sí, algunos que me escriben que no pueden, que porque están en el trabajo y que es muy difícil abrir micrófono, pero miremos a ver quién más está por Bueno, acá. ¿quién más está? Jacqueline, ¿puedes? Hola, profe. Listo, excelente, Jacqueline, te escuchamos. Bueno, profe, teniendo en cuenta lo que ustedes nos han venido explicando para el análisis de la ética de la intervención y el acompañamiento psicosocial en la psicología, pues como conclusión puedo decir que tenemos que tener muy en cuenta el manual de la ley para no caer de pronto en errores. También ser muy asertivos para cuando nos vamos a comunicar con los grupos que vamos a trabajar, en este caso, pues las etnias, y tener muy claro toda la parte legal. Pienso que es lo más importante, como lo que nos acabo de explicar la otra tutora. Listo, muchas gracias, Jacqueline. Entonces, bueno, ahí vamos construyendo y avanzando. Bueno, complementando con el rol del psicólogo en esto. Es importante también cuando vamos a hacer investigaciones o vamos a extraer informaciones, utilizar una técnica, es decir, la que más, digamos, podría ajustarse, más no es la única que se utiliza, es la etnográfica. Es un método de corte cualitativo, es un enfoque, ¿sí? del tipo de investigación cualitativa y que precisamente se utiliza más que todo en investigaciones o en estudios que tienen aplicación en grupos específicos con comunidades con características muy específicas y en este caso pues se aporta más a los grupos étnicos porque ellos tienen centrada como grupos unos elementos característicos comunes, históricos, culturales,
pero no quiere decir que la etnografía solamente es para los grupos étnicos, pero sí es la que en la referencia bibliográfica nos apunta a que es la que más nos puede ayudar para los procesos investigativos. Como todo método, tiene unos elementos y una rigurosidad para desarrollar ese proceso de investigación. Es importante partir de una problemática que se identifique en una comunidad. ¿Qué es lo que deseamos o investigar nosotros o la misma comunidad desea tal vez investigar? Es importante plantearse unas preguntas, plantearse unos objetivos. Con base a ellos se determina el camino hacia la aplicación de técnicas de recolección de información. Se selecciona los momentos o las fases en que se realizaría esa investigación. Se hace la aplicación de los instrumentos utilizados o indicados acorde a las técnicas que se mencionaba, que el consentimiento informado es muy importante porque está establecido dentro de las consideraciones éticas, sea grabado, una foto, escrito, un dibujo, todo aquello que nos sirva de elementos para recoger la información, es importante tener el aval de la otra persona para poder publicar o utilizar esa información. En la calidad de fotos es importante tener en cuenta los permisos, ante todo cuando se trata de menores y adolescentes. Entonces hay que tener en cuenta esa parte de los permisos con las fotos. Muchas veces ustedes por eso ven que las caritas están borrosas o les colocan un sticker, ¿sí? Porque es más susceptible, ellos son más vulnerables, pues precisamente a nivel de investigación. Posteriormente, que uno recoge esa información, hace un análisis de datos. No sé si vamos a irnos un poquito a la tarea 3 sin generar de pronto una investigación, pero ustedes hicieron una indagación. La indagación es que ustedes, pues, revisaron las etnias que hay en Colombia, dónde están ubicadas, seleccionaron algunas, las plasmaron en el mapa, luego buscaron información estadísticas, luego que ustedes buscaron esa información estadística, hicieron un análisis cualitativo y un análisis cuantitativo y presentaron los resultados de esa indagación. Miren que sin llegar a hacer una investigación, la tarea de cierta manera tiene esos elementos y esa rigurosidad. Y eso es lo que pretende, que ustedes cada vez más se apoderen de este proceso formativo, académico, en la rigurosidad. Por eso uno les exige que, miren, deben escribir adecuadamente, que deben aplicar las normas, porque todo es un proceso y un paso a paso. Dentro de las técnicas etnográficas pueden haber otras más, pero se resaltan 3 básicas: la observación participante, la entrevista, grabación electrónica. ¿Quién ha utilizado o quién ha escuchado, para volver a escuchar sus vocecitas, que me encanta cuando hablan, de estos tipos de técnicas que no necesariamente son propias de la etnografía, se pueden utilizar en otros tipos de diseños de investigación? Entonces, a ver, ¿quién menciona si han tenido experiencia utilizando algunas de estas 3 técnicas que están en la diapositiva?
¿Y cuál ha sido de pronto su experiencia? A ver, soy todo oído. ¿Quién dijo yo? Profe, creo que la técnica más utilizada, así sea para cuando uno va a conseguir trabajo, es la entrevista. Tú primero te Ah, entrevistas a la persona, sí, la entrevista, porque tú, por ejemplo, si vamos a vamos a investigar esta clase de población, necesitamos al menos entrevistarnos con alguien, conocer de alguien que sepa del tema, que nos lleve al lugar, nos relacione con la población, nos cuente, nos comente, y asimismo nosotros vamos haciendo formulación de preguntas, vamos sacando, no sé, objetivos, vamos mirando si es qué metodología vamos a utilizar referente a la investigación, si va a ser cuantitativa o cualitativa, o si es mixta, por ejemplo, ¿sí? Porque todo ello va a llevar, nos va a llevar a salir pues de la duda del tema que queramos investigar. Un ejemplo, ¿cuántos embarazos se ven en la población afrocolombiana, pero del sector, digamos, específicamente de la región palenquera, un ejemplo, o del sur de Colombia? Entonces, necesitamos unas estadísticas, pero para ingresar a este sector necesitamos conocer un poco más de su población, y para ello es como entrevistarnos con alguien que nos pueda orientar. eh, es que para mí no existe otra en estos momentos. Cualquiera que sea la manera de romper el hielo es entrevistándome con la persona, y ya yo miro qué otra técnica puedo utilizar. listo, Kelly. Muchas gracias. ¿Alguien más de pronto ha utilizado la entrevista como técnica cuando ha realizado en algún curso de los metodológicos? ¿Les ha tocado diseñar entrevistas? Pues, Adelante. Sí, adelante. sí, contestarle esta temática que usted tiene, que es muy importante, que están aportando. Es como pueblos indígenas, ya en las comunidades indígenas y entre los vecinos afros, he tenido pues como en el sentido como primeras, la entrada es como unas consultas previas con las comunidades, con las autoridades, de acuerdo a los que dan los informes a uno, de acuerdo a los diálogos que se hacen dentro de su contexto, de su cultura, de su ámbito, de cómo se están ellos, de acuerdo a lo que están ellos, uno se inicia como a entrarse y no como a hacerlo, sino que es empaparse de ellos y llegar a acuerdos a lo que se va a hacer uno, ¿ya? No directa, sino que como un diálogo por medio de eso, que uno va como enterando a lo que se va a investigar, a lo que se va a observar en las comunidades, dentro de sus comunidades, respetando sus costumbres y usos de acuerdo a esos tiempos. Si es afro, de acuerdo a sus opciones, de acuerdo a sus políticas, uno va a enterar a esa entrevista o a esa reunión que si uno lo hace con una citación, primero a las autoridades o a la comunidad o al consejo comunitarios, donde uno puede llegar a hacerse desde su óptica, desde sus opciones para poder llegar a esta técnica de investigación desde el contexto disciplinario. Gracias. Bueno, muchas gracias por la participación de ustedes. Ante todo, pues Freddy decía algo, es decir, concertar, ¿sí? Cuando nosotros utilizamos estas técnicas, yo no voy a llegar de manera improvisada a ninguna de las comunidades a decir, ay, venga, ven, siéntate aquí, chico, en esta piedra y vamos a conversar. Primero hay que hacer un acercamiento a las comunidades, y parte de eso es la observación, ¿sí? Participante, que uno puede ser activa y otras pasiva.
La activa es sentarse primero a recorrer de pronto la comunidad, a recorrer la tribu, a recorrer los espacios naturales, a recordar, sí, a reconocer el territorio. La pasiva es que yo voy registrando, puede ser con fichas de diario de campo, puede ser con fotografías, puede ser con dibujos, ¿sí? La estrategia o la forma va a depender del objetivo de nuestra observación. Y posteriormente se entran entonces a concertar diálogos, ¿sí? Perdón, acuerdos para hacer esos diálogos. Las entrevistas depende del marco en que se requiera utilizar, pueden ser abiertas, pueden ser cerradas, pueden ser semiestructuradas, pero lo importante es llevar un objetivo en esa entrevista, llevar por lo menos unas guías, por lo menos contextualizadas del tema, si se va a trabajar la salud, bueno, qué se va a preguntar, qué se ha identificado, qué se va a detectar, qué queremos que la comunidad nos exponga o extraer de la comunidad la importancia de X o Y criterio al que nosotros vamos a recolectar la información, establecerla en un guión o, como dice la diapositiva, se evidencia en la diapositiva, la grabación electrónica, si nos permiten grabar, ¿sí? Para facilidad, pero luego la persona investigadora debe transcribir textual lo que tenemos en la grabación, las fotos, las filmaciones, los videos, ¿sí? Todo eso se requiere una rigurosidad y un respeto. Nada es improvisado, todo debe ser concertado y acordado. Cual sea el grupo al que nosotros estemos siendo el objeto de investigación o el objeto de estudio. Muchas veces llegamos a comunidades no con la intención tal vez de investigar, sino de conocer el territorio y de ahí entre la oralidad, entre las voces de las comunidades, podemos encontrar información valiosa. ¿Sí? Nada de lo que nos diga uno puede desechar. Uno como investigador, como psicólogo, debe tener todos esos sentidos muy abiertos porque todo nos sirve. Una mirada, una voz, una palabra, un movimiento, unas posiciones corporales y dependiendo del contexto socio-histórico, cultural de esa población. Entonces, todo lo que hagamos debe estar basado a esos principios, ¿sí? Y no es llegar y perturbar, es llegar para concertar en busca de un bienestar. Ahora, no tenemos todos la lengua nativa de esas comunidades posiblemente. Entonces, también nos toca conectarnos con líderes, ¿sí? Que nos permitan transmitir la información porque debemos comunicarnos de la mejor manera. De este modo, pues cuando nosotros pues hacemos todo ese proceso, se deriva todo un programa posterior a la intervención. Nosotros una cosa es investigar para indagar cómo está una situación y cómo a partir de allí yo propongo planes de acciones, ¿sí? Cómo intervenimos, qué tanto permite o no la comunidad, porque también hay ciertos elementos que tienen que ser de acuerdos, teniendo en cuenta las leyes, lo normativo, lo cultural, porque recuerden que no podemos salir tampoco fuera de ese contexto. Por eso es importante la autonomía, ¿sí? De esas poblaciones y respetar esa autonomía.
somos mediadores, más no somos los transformadores totales, porque la comunidad también hace parte de ese ejercicio transformador, porque ellos les dan un sentido y un significado a lo que son sus necesidades, sus vivencias, si conocen muy bien sus pueblos. Y a partir de eso, pues se traslada a esos recursos, sí, a nivel familiar, a nivel comunitario, a nivel educativo, brindando, pues, como dice en la diapositiva 4, oportunamente, no solo en una salud mental, sino en una salud social, educativa, cultural, para todas estas comunidades. Bueno, siguiendo con esta dinámica, vamos a mencionar brevemente algunas orientaciones muy específicas con el desarrollo de la tarea 4 que está en curso y con la tarea 5. Así que aquí yo creo que sí, Marvin, nos van a desatar a preguntas, pero esperemos que no. Espero que sí, porque quiero escucharle la voz a varios. No, si es no, es porque ya la tarea la tienen terminada y montada, madre. Bueno, ¿qué es lo básico? Nosotros no podemos iniciar una actividad sin haber realizado primero las lecturas y los contenidos, los referentes que se encuentran en el curso, porque allí tenemos mucha información que nos solicitan en las guías y a veces, ¿dónde lo consigo? A veces se encuentran dentro de la documentación, pero siempre hemos dicho, eso es un contenido guía. Usted puede indagar en la biblioteca virtual de la universidad, puede indagar en libros web, pero siempre y cuando haya respeto de autores y teniendo en cuenta que algo que quiero enfatizar y siempre creo que he querido Marvin enfatizar, que a partir de la lectura ustedes construyan su propio saber, construyan su propio conocimiento. Todo lo quieren copiar y pegar. A veces a partir de la lectura uno también puede construir. Una vez realicemos la lectura, nos vamos a desarrollar de manera individual 2 actividades básicas. Una es realizar un mapa mental, teniendo en cuenta el rol del psicólogo, teniendo en cuenta qué es la etnografía, teniendo en cuenta las técnicas etnográficas. Recordemos que la estructura de un mapa mental es mucho más creativa. El tema debe ir centrado, debe ir acompañado de unas imágenes representativas a cada uno de los temas. Además, para identificar, se coloca por cada subtema líneas de colores diferentes, ¿sí? No es tan esquemático como el mapa conceptual. Eso lo deben publicar en el foro para poder realizar las respectivas revisiones y realimentaciones. Elegir el rol. No necesariamente no. No es solo decir, soy compilador y resulta que en el foro no se aparece ni el documento terminado ni el documento compilado y quien compila es otro, quien no lo asume porque no apareció el compilador. Entonces, tratemos de asumir, pero también cumplir, ¿sí? Entonces, es importante también esto. El tercero hace relación a que ustedes deben indagar una noticia con una problemática psicosocial de la región, preferiblemente donde usted se encuentre ubicado. Y como es a nivel individual, entonces usted va a elegir una noticia que se puede dar en las redes, puede verse en un periódico, puede verse en un video, ¿sí? Que usted la conozca, pero que puede evidenciar y pueda presentarlo en el foro de una manera muy concreta para que entre todos los miembros del grupo elegir una noticia, que ahí es donde vamos a entrar a la fase 2.
que es la colaborativa, la parte 2 de esta tarea. En grupo ustedes van a elegir la noticia que consideran es la que más resalta o la que más impacta, la que tiene más elementos para trabajar y desarrollar. Deben realizar primero un análisis de esa noticia, teniendo en cuenta fecha en que sucedió. Esperemos que sea actualizada al menos los últimos 5 o 3 años, porque creo que esas noticias son casi que permanentes, no de hace 20 años. Tratemos de que sea de una situación que se esté presentando actual. El lugar donde sucede el hecho, a qué grupo étnico afecta lo sucedido, cuál es la situación presentada y una hipótesis que ustedes crean como grupo que pueden ser las causas que origina el problema. Acuérdense que una hipótesis se basa en una idea que pueden extraer teniendo en cuenta la situación. Entonces, esa estructura de análisis debe ser a partir de que ustedes elijan la noticia de las 5, de las 3, de las 4 publicadas. Es importante hacerlo muy tempranamente porque si lo van a mandar la noticia el último día del cierre de la actividad, no van a tener tiempo para debatir y hacer la matriz psicológica con una postura psicológica, con argumentos relacionados con qué función cumple el rol del psicólogo, qué técnicas etnográficas podría aplicar y cuál sería el abordaje psicológico basado en esa noticia. Por último, organizan en un documento la portada, introducción, teniendo en cuenta siempre que cuando uno hace una introducción, elabora un primer párrafo con un elementos generales de la temática, de la unidad, del contexto en general. Posteriormente es una relación del contenido del trabajo. No necesariamente tienen que iniciar con que en este presente trabajo, que es lo que a veces uno encuentra, sino primero contextualizar de manera general la temática y luego sí hacer mención. El análisis del problema, que es con los datos que acabo de mencionar, fecha, lugar, situación, hipótesis. La matriz psicológica, que es la que debe tener el rol, técnicas y el abordaje, las conclusiones y las referencias, normas APA. Esta sería la parte colaborativa de la tarea 4. Aquí voy a hacer un pare y voy a preguntar inquietudes que tengan referente a esta tarea antes de pasar a la tarea 5. A ver, o si alguien quiere escribir para poder revisar el chat. Aló. Hola, Lady. Jacqueline. Kelly. A ver. Profe, tengo una pregunta con referente con lo referente al mapa conceptual. En la guía habla de una imagen que toca montar en el foro, dando respuesta. Yo ahí tengo la duda. ¿Es la imagen del mapa conceptual y el link o toca responder las preguntas de neuropsicología, las funciones del psicólogo y las técnicas y colocarlas por aparte? Bueno, Jacqueline, primero no es un mapa conceptual, sino un mapa mental. Perdón, mapa mental, sí, señora. Sí, porque no es el mismo gráfico. Sí, no. señora, es diferente. Debes subir el mapa mental al foro y anexar pues el enlace, o sea, de que a veces las imágenes que ustedes publican en el foro no son claras.
porque de pronto pueden utilizar letras muy pequeñas o los colores no lo dejan. Entonces uno puede ingresar al enlace y pues ve mucho mejor la presentación del mapa mental. A eso es que se hace referencia cuando publique en el foro la imagen, pero es la imagen del mapa mental con su respectivo enlace en caso que nosotros no podamos ver con claridad la imagen que ustedes suben en el foro. Ah, ok, profe, tenía esa duda. Muchas gracias. Con todo gusto. ¿Quién más? ¿Quién más tiene dudas con respecto a la tarea 4? Estuvieron calladitos hoy, hasta para la tarea. Hasta para la tarea, sí. Bueno, o es muy clara o la tienen muy bien definida de todas maneras. No sé, Marley, Confiemos que sí. si quiere algo adicional antes de pasar a la tarea 5, o esperamos la tarea 5 y de pronto se acuerdan algo de la tarea 4 y nos devolvemos. Listo. Bueno, alguien más pueden escribir y pues igual Profe, Marley, otra vez yo. Jacqueline. Profe, Dale. la matriz parte una vez organicemos el análisis, ¿cierto? Una vez ubicado el análisis, empezamos a ver cuál es el rol, las acciones